Vamos a abordar en este segmento el aspecto correspondiente a la investigación penal como tema central y la importancia del programa metodológico dentro del desarrollo de la misma. Sobre este aspecto debe señalarse que una de las condiciones que aporta la Ley 906 de 2004 al sistema penal acusatorio y que cambia esencialmente el paradigma y la forma como se venían adelantando las investigaciones penales, corresponde precisamente a que establece la obligación para los fiscales de incorporar dentro de sus actividades primarias o de primeras fases el denominado programa metodológico, que no es otra cosa que la definición de cada uno de los pasos bajo una estructura de hipótesis, de objetivos, de medios de conocimiento, de análisis de relación entre hechos jurídicamente relevantes, aspectos jurídicamente relevantes y medios de conocimiento con los fines que persigue con la investigación penal. Es fundamentalmente y en esencia darle un orden lógico y cronológico a las actividades de investigación y colocar en un marco referencial adecuado y coordinado realmente a los funcionarios que ejercen policía judicial o a los órganos que ejercen funciones de policía judicial, ya sea de manera permanente, transitoria, especial, dentro del contexto del desarrollo de actividades planificadas desde un comienzo bajo la consideración de objetivos precisos. La experiencia que decantó precisamente la necesidad de llevar a una norma jurídica procesal la exigencia del programa metodológico para el fiscal corresponde que en pasados sistemas la actividad investigativa esencialmente se desarrollaba a través de la propia generación espontánea que se presentaba desde la dinámica de la misma prueba. Una prueba conducía a otra prueba. Ejemplo, se recepcionaba un testimonio y ese testimonio daba cuenta de una serie de elementos de otros testigos y el investigador a través de ese medio de conocimiento iba ampliando el espectro de pruebas tendientes a demostrar o no la responsabilidad penal de una persona. Cuando se establece el programa metodológico se está señalando que precisamente esa generación propia de una dinámica autónoma, intuitiva del sistema de investigación no es la correcta. El fiscal debe definir, planificar, coordinar desde el planteamiento de la hipótesis, teniendo claridad que es una hipótesis en términos de una investigación, determinar los objetivos, determinar cuáles son los objetivos por fases. Por ejemplo, cuando se parte en una investigación previa, en una fase inicial de la investigación, pues hay unos objetivos que tienden a permitir el desarrollo de objetivos más avanzados. Hay una primera consideración de objetivos sobre la hipótesis de responsabilidad que debe estar definida necesariamente en cuanto a obtener el conocimiento de la materialidad del hecho. Igualmente la materialidad de la conducta punible, igualmente debe determinarse cuál es la actividad de investigación para definir si la conducta, o si el hecho ya habiéndose establecido como naturalísticamente existente y la conducta estar en el marco referencial del hecho relevante, se establece una consideración de tipicidad. Y la tipicidad no es simplemente señalar que hay una norma penal que describe de manera general, impersonal y abstracta un determinado comportamiento y señalar que el artículo 103, 104 define el homicidio, las agravantes y que la conducta realizada o que se está investigando se está estructurando frente a esta descripción típica, la tipicidad, y es un conocimiento que necesariamente por su condición de abogados y especialistas en derecho penal deben tener los fiscales, tiene una estructuración desde las condiciones de los autores, primero de los sujetos, del autor, del partícipe, del interviniente, la coautoría,
la estructura de los verbos rectores, si son alternativos, cuál es la dimensión y alcance en cualquiera de las consideraciones que pretenda asumir el fiscal de un verbo rector, porque puede establecer el solo alcance semántico de la conducta y es totalmente válida dentro del plano de la seguridad jurídica, pero lo que no puede ocurrir es que dentro de la estructura del análisis de tipicidad, pero ya no es de la investigación, sino desde la dogmática misma, por ejemplo, el fiscal confunda cuál es la diferencia entre extraer y explotar, que por ejemplo en delitos ambientales o que atentan contra el medio ambiente es fundamental, es decir, no puede decir es lo mismo porte que transporte, es lo mismo que una persona lleve un arma de fuego en la pretina conduciendo un vehículo a que la lleve en el baúl, es lo mismo la conducta de portar en el vehículo a transportar en el vehículo, y entonces genera una serie de elementos cognitivos que establecen aspectos que van a convertirse en aspectos jurídicamente relevantes y que van a generar una hipótesis muchas veces, en muchas ocasiones, equivocada. Y esa equivocación en la formulación de la hipótesis pues da al traste con cualquier intención de carácter investigativo dentro del rigor de un programa metodológico. Entonces, establecida la tipicidad, la estructura, los sujetos, el objeto, las conductas, los ingredientes normativos y los ingredientes subjetivos, se debe igualmente determinar cuáles son las actividades para establecer si existen causales de ausencia de responsabilidad y si hay elementos que vinculan a una persona de manera específica con los hechos. Y ello tiene mucha importancia porque en nuestro sistema prácticamente al no existir ese programa metodológico de manera puntual, estructurada, la Fiscalía llega a cada una de las fases sin una clara dimensión del momento investigativo. Entonces, si le están, la norma procesal penal le está generando la carga a la Fiscalía de que para imputar debe tener una inferencia razonable de la autoría y algunos elementos que determinen esa inferencia, ya sea medios de conocimiento vinculados a elementos de prueba, información válida, pero debe existir, y llegue bajo una premisa afirmativa de imputación de unos hechos, simplemente fundamentada en hechos indicadores, y el juez de control de garantías, como desafortunadamente ocurre en muchos casos, ejerza una labor puramente notarial, entendiendo de manera totalmente equivocada que la imputación es un mero acto de comunicación sin ninguna relevancia mayúscula en términos procesales, pues genera necesariamente una conclusión equivocada, injusta y yo diría que ilegal de ese acto de imputación, porque realmente la ilegalidad e inconstitucionalidad de esa situación está en que no se ejerció por parte del juez un control constitucional, convencional o legal frente al acto de la Fiscalía en imputar. Entonces, cuando se imputa en ese momento, el programa metodológico lo que le permite al fiscal es establecer que, de acuerdo a los hechos indicadores, de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes, que para el fiscal son los importantes, los hechos indicadores no deben mencionarlos, los aspectos jurídicamente relevantes y los medios de conocimiento que estructura dentro de esa trilogía que se transversaliza, establece una inferencia razonable de autoría y muestra de manera ordenada, metodológica, de manera lógica, metodológica y cronológica estos medios como soporte de esa relación entre hechos jurídicamente relevantes y aspectos jurídicamente relevantes. Igualmente ocurre frente a la acusación. De igual manera, en cualquier momento de las fases de investigación que tiene la Fiscalía va a tener un soporte esencial para cualquier petición. Y se señalaba en muchísimos de los cuestionamientos que se hacen en el sistema que, por ejemplo, la preclusión realmente no tiene ninguna significación frente a ciertas causales porque los jueces la niegan. Y es muy difícil que un juez de conocimiento acepte precluir la acción penal
bajo la solicitud que haga la Fiscalía de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, de la tipicidad de la conducta, de la ausencia de intervención del imputado en la conducta o en la acción o en los hechos. Simplemente lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, frente a la causal de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, la mayoría de los fiscales sustentan la causal fundamentados en la afirmación que realizadas todas las actividades de investigación, ninguna de ellas permitió de manera razonable establecer que el imputado hubiera sido partícipe o autor de los hechos investigados. Entonces, esa afirmación igualmente la soportan como la prueba a través de mostrarle al juez todas las actividades que han llevado a cabo y que tienen en su carpeta, pero no evidencian cuál o no le muestran al juez cuál es la prueba de esa afirmación. Recuerden que una preclusión tiene la afirmación de la solicitud, la causal que se invoca, pero fundamentalmente la plena prueba de la causal. Y la causal que determina la imposibilidad de desvirtuar de la presunción de inocencia no es una excepción. Entonces, ¿cuál sería la prueba? Pues precisamente ese programa metodológico estructurado desde una hipótesis, desde unos objetivos, desde unas actividades de policía judicial y de investigación coordinadas por el fiscal que establezcan en cada una de sus fases en el plano de relación entre hechos jurídicamente relevantes, aspectos jurídicamente relevantes y medios de conocimiento que, agotado el programa, evidenciado el agotamiento del programa, ninguno de estos elementos de conocimiento conduce a determinar una conclusión de probabilidad de responsabilidad de quien es investigado. Entonces, ningún juez puede negarse a esta causal porque no se le puede obligar al fiscal al imposible, es decir, agotó todas las actividades que podía tener. Entonces, ¿cómo va a ir a juicio si esas actividades metodológicamente definidas le arrojaron como conclusión valorativa de los medios de conocimiento que no tiene cómo desvirtuar la presunción de inocencia? Lo que ocurre es que nunca se le evidencia, se le muestra, se le descubre al juez de conocimiento ese programa metodológico de manera clara, concreta y precisa, y por ello la mayor parte o en la mayor parte de las ocasiones estas son negadas. Ocurre no con la misma frecuencia, pero sí en muchas ocasiones con las causales de atipicidad y con la ausencia de intervención del imputado en los hechos investigados.